Grandes Radionovelas de América presenta La heredera bastarda. Telenovela inspirada en el clásico Mia Llamero de 1990 Guadalupe, protagonizado por Alfredo, Guadalupe y Luisa. Artes escénicas, prepárense. Porque esta no es solo una historia de amor. Es una historia donde el pecado se hereda, donde la sangre pesa más que el apellido y donde la ambición puede desatar una tragedia capaz de perseguir generaciones enteras. En la brillante ciudad de Miami, entre mansiones de mármol, yates relucientes y fiestas de élite, se gesta una tormenta silenciosa que cambiará el destino de dos familias para siempre. Ezequiel Zambrano era un hombre acostumbrado al poder. Presidente de la organización Zambrano, su nombre abría puertas, cerraba negocios y silenciaba rumores. Viudo desde hacía años, vivía rodeado de lujos junto a su madre y su ambiciosa hermana, Luisa Zambrano, una mujer cuya sonrisa impecable ocultaba una mente fría y calculadora. Lo que nadie sabía era que detrás del porte intachable del empresario existía un secreto capaz de destruir su legado. Chole Santos, una joven humilde que trabajaba como sirvienta en la mansión Zambrano, había cometido el único error imperdonable en el mundo de los poderosos: enamorarse. De aquella relación prohibida nació una verdad que crecía en su vientre. Cuando reunió el valor para decírselo a Ezequiel, no encontró ternura ni promesas, sino silencio y miedo. Temiendo que le exigiera deshacerse del niño para proteger el apellido Zambrano, Chole huyó en la oscuridad de la noche rumbo a México, llevando consigo la única riqueza que poseía, la vida que latía dentro de ella. Mientras tanto, en otro extremo del mismo círculo social, la familia Mendoza celebraba una boda que uniría aún más su prestigio empresarial. Olivia Mendoza, joven, hermosa y heredera de una fortuna comparable a la de los Zambrano, caminaba hacia el altar sin sospechar que su felicidad tenía las horas contadas. Luisa Zambrano observaba desde la distancia aquel festejo con el resentimiento ardiendo en sus entrañas. Los Mendoza eran socios incómodos, rivales disfrazados de aliados. Si desaparecían, la organización Zambrano duplicaría su poder. Y Luisa no toleraba obstáculos. Para ejecutar su plan acudió a su medio hermano, Ramón, conocido en los bajos fondos como El Chacal. Un hombre sin escrúpulos, forjado en la violencia y el resentimiento. La orden fue clara: no debía quedar nadie con vida. La noche de la boda se tiñó de rojo. Entre música y brindis, los disparos irrumpieron como truenos. Los invitados cayeron uno a uno bajo la metralla despiadada. Gritos, cristales rotos, mesas volcadas. En cuestión de minutos, el linaje Mendoza quedó reducido a cadáveres esparcidos sobre el mármol del salón. Solo dos sobrevivieron. El pequeño Alfredo Mendoza, escondido bajo una mesa, paralizado por el terror. Y Olivia, la novia, que vio morir a su familia antes de ser sometida a la brutalidad de El Chacal. Aquella noche no solo le arrebataron su apellido, también su inocencia. Días después, el horror se volvió irreversible: estaba embarazada. Lejos de rendirse, Olivia transformó su dolor en juramento. Mirando a los ojos al niño que ahora dependía de ella, le hizo prometer que algún día cobrarían venganza contra los Zambrano. El odio se convirtió en su alimento. La justicia, en su única meta. Meses más tarde, en una humilde clínica mexicana, Chole Santos daba a luz a una niña. Exhausta, sin recursos y sola, alcanzó a susurrar el nombre que había elegido: Guadalupe. Pero la vida le cobró el precio más alto. Murió tras el parto, dejando a su hija en brazos de Catalina, su mejor amiga, quien prometió criarla como propia sin revelar jamás la identidad del padre. Así nacieron dos destinos marcados por la tragedia. Perla, hija de la violencia que Olivia decidió tener como recordatorio vivo de su promesa. Y Guadalupe, hija del pecado oculto de un hombre poderoso que ignoraba si aquella niña existía aún. El tiempo avanzó. Guadalupe creció en Miami bajo el cuidado amoroso de Catalina. Se convirtió en una joven noble, soñadora, con una leve cojera que la hacía sentir distinta y vulnerable. A pesar de sus complejos, conservaba una dulzura que parecía ajena a la crueldad del mundo. Anhelaba descubrir quién era su padre y encontrar un amor sincero que la aceptara tal como era. En la mansión Zambrano, el ambiente se volvía cada vez más tenso. Ezequiel empezaba a sospechar que su propia hermana deseaba más que influencia, quería el control absoluto. Temiendo por su vida, confesó a su mejor amigo,
Antonio Infante, la existencia de una hija ilegítima y le pidió que la encontrara si algo llegaba a ocurrirle. Deseaba darle el apellido y la protección que le había negado antes de que fuera demasiado tarde. Pero para Luisa, cualquier amenaza debía eliminarse. Una noche lluviosa, el automóvil de Ezequiel perdió el control en una carretera solitaria. El informe oficial habló de un accidente mecánico. La prensa lloró la muerte del magnate. La familia vistió de luto. Solo Luisa, de pie frente al ataúd cerrado, permitió que una sombra de satisfacción cruzara su mirada. Ahora era heredera del imperio. Antonio, sin embargo, no olvidó la promesa hecha a su amigo. Comenzó a buscar a Guadalupe sin imaginar que la joven ya vivía en la misma ciudad, a pocos kilómetros del epicentro del poder que pronto reclamaría su nombre. Y mientras la organización Zambrano celebraba discretamente el nuevo orden bajo el mando de Luisa, un joven abogado regresaba a Miami bajo una identidad falsa. Atractivo, inteligente y consumido por la sed de venganza, Alfredo Mendoza estaba listo para infiltrarse en el corazón del enemigo. Había crecido escuchando la historia de la masacre, recordando el sonido de los disparos y el juramento hecho a su tía. No descansaría hasta ver a los Zambrano arruinados. El destino, caprichoso y cruel, comenzaba a tejer su red. Porque en una casualidad que no tenía nada de inocente, los caminos de Guadalupe y Alfredo estaban a punto de cruzarse. Ella soñaba con el amor verdadero. Él solo pensaba en destruir. Ella ignoraba ser la heredera legítima de la fortuna Zambrano. Él ignoraba que el corazón podía convertirse en traidor. En la ciudad donde el lujo esconde cadáveres y los secretos pesan más que el oro, una guerra silenciosa estaba por comenzar. Una guerra donde el amor sería utilizado como arma y la sangre reclamaría su lugar. Y así, sin saberlo, la hija bastarda y el heredero de la tragedia caminaron el uno hacia el otro, destinados a amarse o a destruirse. La historia apenas comenzaba. La muerte de Ezequiel Zambrano estremeció los cimientos de la alta sociedad de Miami. Periódicos, noticieros y empresarios lloraban públicamente al magnate, mientras en privado calculaban quién heredaría su poder. En la mansión Zambrano el luto vestía de negro cada rincón, pero el silencio no era de tristeza, era de tensión. Luisa Zambrano asumió el control con una elegancia impecable. Su voz firme dirigía juntas, firmaba documentos y reorganizaba la organización Zambrano con rapidez calculada. Para el mundo era la hermana fuerte que mantenía en pie el imperio familiar. Para quienes la conocían de cerca, era una mujer que no perdonaba amenazas. Sin embargo, había una sombra que no lograba disipar: Antonio Infante. El mejor amigo de Ezequiel no se apartaba de la mansión. Observaba. Escuchaba. Recordaba. Sabía que el accidente no encajaba del todo, pero no tenía pruebas. Y, más importante aún, tenía una promesa que cumplir. Una noche, en su despacho, abrió el sobre que Ezequiel le había confiado meses atrás. Dentro había una fotografía antigua, Chole Santos, sonriente, con la mirada llena de esperanza. Detrás de la imagen, una dirección incompleta y una frase escrita con pulso tembloroso: mi hija merece mi apellido. Antonio comprendió que encontrar a esa joven no solo era un acto de lealtad, era una carrera contra el tiempo. Porque si Luisa llegaba a descubrir la existencia de la hija ilegítima, no dudaría en borrar su rastro. Mientras tanto, en un barrio modesto de Miami, Guadalupe despertaba sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar. Había crecido rodeada del cariño de Catalina y de un pequeño grupo de amigas que la protegían como si fuera un tesoro frágil. Su leve cojera la había hecho retraída, temerosa de no ser suficiente para nadie. Aún así, conservaba una dulzura que parecía iluminar todo a su alrededor. Esa mañana, mientras caminaba con dificultad hacia la parada de autobús, un automóvil elegante se detuvo frente a ella. Guadalupe bajó la mirada, incómoda. No estaba acostumbrada a que el lujo se cruzara en su camino. El hombre que descendió del vehículo era alto, impecablemente vestido, de mirada firme pero cálida. ¿Guadalupe Santos?, preguntó con suavidad. Ella sintió un estremecimiento. Sí, soy yo. Antonio la observó con detenimiento. Había algo en sus ojos que le recordaba a Ezequiel. Una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Necesito hablar contigo. Es sobre tu padre.
La palabra cayó como un trueno. Padre. Guadalupe nunca había tenido uno. Catalina siempre evitó el tema, protegiéndola del dolor. Ahora, de repente, aquel desconocido abría una puerta que siempre había permanecido cerrada. Esa misma tarde, sentada en la sala de su humilde hogar, Guadalupe escuchó la verdad. Su madre había trabajado en la mansión Zambrano. Su padre era Ezequiel Zambrano. Y antes de morir, había pedido que la buscaran. El mundo de Guadalupe se fracturó en segundos. No sabía si sentirse traicionada, emocionada o aterrorizada. Una parte de ella anhelaba pertenecer a algo más grande. Otra parte temía que todo fuera un error cruel. Catalina lloró en silencio. Sabía que aquel momento llegaría, pero no estaba preparada para dejarla ir. En la mansión Zambrano, la lectura del testamento estaba por celebrarse. Abogados, familiares y socios ocupaban sus lugares en el salón principal. Luisa mantenía el rostro sereno, convencida de que el imperio ahora le pertenecía. El notario comenzó a leer. Primero, asignaciones menores. Donaciones. Propiedades compartidas. Luego, las palabras que congelaron la sangre de todos. Declaro como heredera universal de mi fortuna a mi hija biológica, Guadalupe Santos. Un murmullo recorrió la sala. Luisa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Eso es imposible, susurró con voz apenas controlada. El notario continuó. La abuela recibiría $1.000.000. Luisa conservaría el 50% de la mansión familiar. Pero la fortuna pertenecía a Guadalupe. La puerta del salón se abrió en ese instante. Antonio entró acompañado por una joven de vestido sencillo, mirada nerviosa y andar inseguro. Guadalupe. Todos la observaron como si fuese una intrusa. Nadie vio en ella a la heredera del imperio, solo a una muchacha humilde que parecía fuera de lugar entre mármoles y lámparas de cristal. Luisa clavó sus ojos en ella. No vio ternura. Vio amenaza. Y en otro rincón de la ciudad, un hombre sonrió al escuchar la noticia en la radio. Alfredo Mendoza. El plan que había construido durante años acababa de recibir un giro inesperado. Si esa joven era la heredera universal, destruirla significaría destruir el corazón mismo de los Zambrano. El destino había movido otra pieza. Guadalupe, temblando, dio su primer paso dentro del mundo que le pertenecía por sangre pero no por experiencia. No sabía que cada mirada escondía cálculo. No sabía que el hombre que pronto conquistaría su corazón había jurado verla caer. En la mansión, mientras las luces brillaban y el lujo parecía intacto, la verdadera batalla apenas comenzaba. Porque ahora la hija bastarda tenía nombre, rostro y herencia. Y la ambición de Luisa no estaba dispuesta a ceder sin luchar. La guerra por el poder acababa de declararse. La llegada de Guadalupe Zambrano, porque ahora llevaba oficialmente ese apellido, sacudió los cimientos de la mansión. El eco de sus pasos inseguros por los pasillos de mármol parecía un recordatorio constante de que el destino había decidido burlarse de la élite. La joven miraba todo con asombro, las escaleras de hierro forjado, los candelabros de cristal, los retratos familiares donde su padre sonreía desde el pasado. Sentía que caminaba dentro de una historia que le habían ocultado toda su vida. No sabía cómo comportarse, qué decir,
ni dónde colocar las manos para no parecer torpe. Pero no todos la observaban con curiosidad. Desde el balcón del segundo piso, Luisa Zambrano la contemplaba con una mezcla de desprecio y furia contenida. Aquella muchacha cojeando ligeramente no solo era la prueba viviente de la traición de su hermano, también era la dueña legal de todo lo que ella había trabajado años por controlar. No te emociones demasiado, murmuró Luisa para sí. Todo puede cambiar. En el comedor principal, la abuela Zambrano estudiaba a Guadalupe en silencio. Había dureza en su mirada, pero también una sombra de culpa. Sabía que Ezequiel había cometido errores, pero la sangre era la sangre. Y aquella joven tenía los mismos ojos. Diana, Enrique y Daniela, los hijos de Luisa, reaccionaron de forma distinta. Enrique se mostró cordial, curioso por la nueva integrante. Daniela apenas disimulaba su incomodidad. Pero Diana la miraba como si ya supiera que su vida estaba a punto de complicarse. Porque esa misma tarde, alguien más cruzaba las puertas de la organización Zambrano. Alfredo Mendoza. Con traje impecable y una identidad falsa cuidadosamente construida, fue presentado como el nuevo asistente personal de Luisa Zambrano. Nadie sospechó que aquel abogado elegante era el niño que sobrevivió a la masacre años atrás. Cuando sus ojos se encontraron por primera vez con los de Guadalupe en el pasillo principal, el tiempo pareció detenerse. Guadalupe sintió un calor inesperado en el pecho. Nunca había visto a un hombre tan seguro, tan magnético. Él, por su parte, reconoció en segundos a la heredera que debía destruir. Pero algo no encajó. No encontró arrogancia en ella. Ni ambición. Solo una mezcla de nervios y dulzura que lo desconcertó. Bienvenida a la familia, dijo Alfredo con una sonrisa calculada. Guadalupe sonrió tímidamente. Gracias, aún no sé si pertenezco aquí. Alfredo sostuvo su mirada más de lo necesario. Aquello debía ser sencillo. Seducirla. Ganarse su confianza. Manipularla. Y cuando estuviera completamente enamorada, destruirla emocional y financieramente. Era el plan que Olivia Mendoza había trazado durante años. Esa noche, en una casa apartada, Olivia escuchaba cada detalle que Alfredo le contaba. ¿Y qué tal es?, preguntó con voz fría. No es lo que esperaba, respondió él. Olivia frunció el ceño. No olvides quién eres. No olvides lo que nos hicieron. Alfredo recordó el sonido de los disparos. El vestido ensangrentado de su tía. La promesa hecha de niño. No lo he olvidado. Pero al colgar el teléfono, la imagen que invadió su mente no fue la de la masacre, sino la sonrisa insegura de Guadalupe. Mientras tanto, en la mansión, Luisa preparaba su propio movimiento. Había ordenado investigar cada detalle de la vida de Guadalupe. Amigos, estudios, historial médico. Buscaba una debilidad que pudiera utilizar en su contra. Y encontró algo. El defecto en su pierna. Luisa sonrió con malicia. A la mañana siguiente organizó una elegante recepción para presentar oficialmente a la heredera ante socios y medios selectos. Guadalupe, nerviosa, aceptó usar un vestido que Diana escogió para ella. Era hermoso, pero dejaba al descubierto la leve cojera que tanto la acomplejaba. Cuando bajó las escaleras frente a los invitados, sintió las miradas clavarse en su caminar. Murmullos. Susurros. El corazón comenzó a latirle con violencia. Alfredo observó la escena desde lejos. Comprendió en segundos que aquello no era casualidad. Luisa intentaba humillarla públicamente, sembrar dudas sobre su capacidad para dirigir el imperio. Guadalupe quiso retroceder. Quiso desaparecer. Pero entonces, Alfredo avanzó entre la multitud y le ofreció el brazo. Si me permite, heredera, susurró con voz firme. Ella lo miró sorprendida. Gracias. Juntos cruzaron el salón. El murmullo se disipó. La imagen cambió. Ya no era una joven insegura, era la heredera acompañada por un hombre atractivo y seguro. Desde el otro extremo, Luisa apretó la copa de champaña con fuerza. El enemigo comenzaba a jugar sus propias cartas. Esa noche, mientras la música llenaba la mansión,
Guadalupe sintió por primera vez que quizá no estaba sola. Que tal vez ese hombre podía comprenderla. Y Alfredo comenzó a sentir el primer temblor de algo que no estaba en el plan. Porque la venganza es fría. Pero el corazón puede traicionar incluso el juramento más antiguo. La guerra ahora tenía un nuevo ingrediente. Atracción. La recepción en la mansión Zambrano dejó consecuencias invisibles. Para la alta sociedad de Miami, Guadalupe ya no era un rumor incómodo sino una realidad imposible de ignorar, la heredera universal del imperio. Los periódicos comenzaron a publicar discretas notas sobre la hija secreta del magnate. Algunos la llamaban milagro. Otros, error. Dentro de la mansión, el ambiente se volvió más tenso. Luisa Zambrano comprendió que humillar públicamente a Guadalupe no sería suficiente. Aquella muchacha, a pesar de su timidez, había demostrado una fortaleza inesperada. Y no estaba sola. La presencia constante de Alfredo a su lado comenzaba a inquietarla. Ese abogado se está tomando demasiadas atribuciones, comentó Luisa durante el desayuno. Diana levantó la mirada con cierta incomodidad. Es eficiente, madre. Nada más. Luisa observó a su hija con atención. Sabía que Diana había empezado a sentir una atracción peligrosa por Alfredo desde que él ingresó a la organización. Y eso también podía convertirse en ventaja, o en problema. Mientras tanto, en el jardín trasero de la mansión, Guadalupe respiraba aliviada lejos de las miradas. Alfredo se acercó con pasos tranquilos. No deberías esconderte en tu propia casa, dijo con suavidad. Guadalupe sonrió apenas. Aún no siento que sea mi casa. Todo es demasiado grande, demasiado perfecto. Alfredo la observó en silencio. La fragilidad que mostraba no era fingida. No había ambición en su voz, ni rencor. Solo una necesidad profunda de pertenecer. No tienes que demostrarle nada a nadie, agregó él. Tu padre te eligió. Esas palabras tocaron algo profundo en Guadalupe. Nadie antes le había hablado con tanta convicción. Sin darse cuenta, la estrategia de Alfredo comenzaba a transformarse en algo más complejo. La seducción que debía ser calculada empezaba a volverse peligrosa. Esa misma tarde, Alfredo visitó a Olivia Mendoza. La mujer escuchó cada detalle con el ceño fruncido. No te ablandes, advirtió con frialdad. Esa muchacha lleva la sangre Zambrano. No es como ellos, respondió Alfredo sin pensar. Olivia se levantó de golpe. ¿Todos son iguales? Su apellido está manchado con nuestra sangre. Alfredo guardó silencio. La imagen de la masacre seguía viva en su memoria, pero cada vez que pensaba en Guadalupe, el odio se mezclaba con duda. Olivia lo miró fijamente. Recuerda tu promesa. Esa noche, Diana buscó a Alfredo en la oficina privada de la organización. Necesito hablar contigo, dijo cerrando la puerta. La tensión entre ellos era evidente. Diana siempre había sido una mujer segura, acostumbrada a tener lo que quería. Y quería a Alfredo. Sé que te estás acercando demasiado a Guadalupe, dijo con tono directo.
Alfredo sostuvo su mirada. Es mi trabajo. Diana sonrió con ironía. No juegues conmigo. Sabes que entre nosotros hay algo. Había verdad en sus palabras. Antes de la llegada de Guadalupe, Alfredo había permitido cierta cercanía con Diana como parte de su plan de infiltración. Pero ahora el escenario se complicaba. No es el momento, respondió él con firmeza. Diana se acercó más. ¿O es que ya elegiste bando? Aquella pregunta quedó flotando en el aire. En otro rincón de la mansión, Luisa recibía un informe confidencial. Sus contactos habían descubierto la identidad real de Alfredo Robinson, o mejor dicho, Alfredo Mendoza. El apellido la golpeó como un eco del pasado. Mendoza, susurró. Las piezas comenzaban a encajar. Luisa comprendió que la venganza de Olivia no había terminado. Sonrió con frialdad. Si Alfredo quería jugar dentro de su casa, ella también sabría mover sus cartas. A la mañana siguiente, Guadalupe recibió una invitación inesperada de Alfredo, un paseo fuera de la ciudad. Dudó al principio, pero aceptó. Necesitaba escapar del ambiente opresivo de la mansión. Frente al mar, bajo un cielo despejado, Guadalupe se permitió olvidar por unas horas su inseguridad. Habló de su infancia, de Catalina, de sus sueños sencillos. Alfredo escuchaba en silencio, sorprendido por la pureza de aquella joven que, según el plan, debía odiar. ¿Y tú? Preguntó ella. ¿Qué sueñas? Alfredo tardó en responder. Justicia. Guadalupe no comprendió el peso de esa palabra. El viento movía suavemente el cabello de ella. Alfredo sintió un impulso que no estaba en ningún plan, acariciar su rostro. Dudó, pero lo hizo. Guadalupe cerró los ojos. Ese instante marcó un punto sin retorno. Porque en ese gesto nació un sentimiento que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Al caer la noche, cuando regresaron a la mansión, Luisa los observó desde la ventana. Ya sabía quién era él. Y ahora sabía cómo destruirlos a ambos. La seducción había comenzado. Pero las sombras también. El regreso de Guadalupe y Alfredo aquella tarde no pasó desapercibido. La brisa del mar aún parecía acompañarlos cuando cruzaron las puertas de la mansión Zambrano, pero dentro los esperaba un ambiente denso, cargado de miradas y sospechas. Luisa no dijo una sola palabra. No era necesario. Sus ojos, fríos como el acero, ya habían decidido su siguiente movimiento. Porque ahora sabía la verdad. Alfredo no era solo un abogado ambicioso. Era Alfredo Mendoza. El sobreviviente. La amenaza. Esa noche, en su despacho, Luisa sostuvo el informe entre las manos. Sonrió lentamente. Olivia Mendoza, sigues respirando odio, murmuró. Qué decepcionante. No tenía intención de desenmascararlo todavía. No. Era más útil mantenerlo cerca. Si Alfredo quería jugar a la venganza, ella jugaría mejor. Mientras tanto,
Guadalupe experimentaba una emoción que jamás había sentido. La cercanía con Alfredo había despertado algo nuevo en su corazón. Por primera vez no pensaba en su cojera, ni en el peso del apellido Zambrano. Pensaba en cómo la miraba a él. En cómo su voz parecía calmar sus inseguridades. Pero la felicidad en la mansión era frágil. Diana no estaba dispuesta a ceder. Esa misma noche buscó a Guadalupe en su habitación. «Quiero hablar contigo», dijo cerrando la puerta tras de sí. Guadalupe se tensó. «Claro, dime». Diana la observó con aparente serenidad. «Alfredo es un hombre complicado. No es lo que aparenta». «¿A qué te refieres?» «A que no eres la única que ha estado cerca de él». Las palabras cayeron como una daga. Diana no mentía del todo. Había existido coqueteo, insinuaciones, momentos de tensión. Nada formal, pero suficiente para sembrar duda. Guadalupe sintió el corazón encogerse. «No entiendo por qué me dices esto». Diana se acercó lentamente. «Porque no quiero que te hagan daño, aunque no seas exactamente mi persona favorita». Cuando salió de la habitación, Guadalupe quedó paralizada. La inseguridad que creía superar regresó con fuerza. Alfredo, por su parte, enfrentaba su propia tormenta. Olivia lo citó esa noche con urgencia. «Luisa sabe quién eres», informó ella sin rodeos. El silencio fue absoluto. «¿Cómo lo sabes?» «Tengo mis fuentes». Alfredo sintió que el plan se desmoronaba. «Entonces me echará». Olivia negó con la cabeza. «No. Te necesita cerca. Y eso es más peligroso». «Guadalupe no tiene culpa», dijo él casi sin pensarlo. Olivia lo miró con dureza. «¿Te estás enamorando?» La pregunta lo golpeó más fuerte que cualquier acusación. No respondió. Olivia comprendió. «Recuerda lo que nos hicieron. Recuerda a tu familia muerta. ¿Vas a traicionar su memoria por una Zambrano?» El conflicto se hizo insoportable. Alfredo había vivido años alimentando el odio, construyendo cada paso de su infiltración. Pero ahora, cada vez que veía a Guadalupe sonreír, el rencor perdía fuerza. Al día siguiente, Luisa convocó una reunión urgente en la organización Zambrano. Anunció una reestructuración financiera que, en apariencia, fortalecería la empresa. Pero en realidad era una trampa cuidadosamente diseñada. Documentos ambiguos, inversiones arriesgadas y contratos con cláusulas ocultas que comprometían la firma final de Guadalupe como heredera mayoritaria. «Solo es un trámite», aseguró Luisa con voz sedosa. «Confía en mí». Guadalupe dudó. No comprendía del todo los términos legales. Alfredo revisó los papeles rápidamente. Algo no cuadraba. Si Guadalupe firmaba, podría perder el control real del imperio. Era el momento perfecto para destruirla desde dentro. Era el plan. Pero cuando la miró, insegura y esperando su orientación, algo cambió. «Necesitamos más tiempo para revisar esto», intervino Alfredo con firmeza. Luisa alzó una ceja. «¿Desconfías de mí?» «Desconfío de las prisas», respondió él sin titubear. La tensión se volvió insoportable. Guadalupe sintió que Alfredo la protegía. Y ese gesto terminó de sellar lo inevitable. Esa noche, en el jardín iluminado por luces tenues, Guadalupe enfrentó a Alfredo. «Diana me dijo que hubo algo entre ustedes». Alfredo guardó silencio unos segundos. No significó nada. «¿Y lo nuestro?» Él dio un paso hacia ella. «Eso, es diferente». La tomó del rostro con suavidad. Esta vez no hubo cálculo. No hubo estrategia. Solo verdad. Cuando sus labios se encontraron, la venganza perdió terreno ante el deseo. Desde una ventana del segundo piso, Luisa observaba la escena. Sonrió. Porque sabía algo que ellos no. Había puesto en marcha otra pieza del juego. Un antiguo contacto acababa de salir de prisión. Ramón, el chacal. ¿Y si el pasado regresaba? No habría amor capaz de sostener la tormenta. El juego de la traición apenas estaba comenzando.
El beso entre Guadalupe y Alfredo marcó un antes y un después. No fue una estrategia. No fue manipulación. Fue un impulso inevitable que rompió la línea que ambos habían intentado mantener. Pero mientras el amor comenzaba a tomar forma, el peligro avanzaba en silencio. En una prisión del sur de Florida, un hombre recuperaba la libertad tras años de encierro. Su mirada seguía siendo la misma, fría, animal, sin rastro de culpa. Ramón. El chacal. Luisa Zambrano lo esperaba en un automóvil oscuro al salir. Pensé que ya no me necesitabas, dijo él con una sonrisa torcida. Luisa lo miró sin emoción. Siempre necesito a alguien que no tenga escrúpulos. Ramón rió. ¿A quién hay que hacer callar ahora? A nadie, todavía. Solo quiero que alguien recuerde quién manda. Ramón entendió. La guerra no era abierta, pero estaba por comenzar. Mientras tanto, en la mansión, Guadalupe comenzaba a sentirse verdaderamente feliz por primera vez. Alfredo la acompañaba a reuniones, la guiaba en asuntos legales, la defendía cuando Luisa intentaba minimizar su autoridad. Pero ese apoyo tenía un precio emocional. Cada vez que Alfredo regresaba a casa de Olivia, el conflicto se hacía más insoportable. «Te estás debilitando», acusó Olivia al verlo entrar. «No», respondió él con voz baja. «Solo estoy viendo la verdad». Olivia golpeó la mesa. «La verdad es que los Zambrano destruyeron nuestra familia». Alfredo apretó los puños. «Luisa lo hizo. Y Guadalupe lleva su sangre». La discusión quedó suspendida en el aire. Alfredo sabía que el odio no distinguía matices para Olivia. Pero él sí comenzaba a distinguirlos. En la organización Zambrano, la tensión financiera aumentaba. Los movimientos sospechosos que Luisa había iniciado empezaban a generar pequeñas grietas. Contratos inflados. Socios dudosos. Inversiones arriesgadas. Todo cuidadosamente diseñado para que, llegado el momento, la responsabilidad recayera sobre la heredera. Guadalupe empezaba a sentirse sobrepasada. «No soy como ustedes», confesó una noche a Alfredo. «No entiendo de trampas ni de poder. Solo quiero hacer las cosas bien». Alfredo la miró con una mezcla de ternura y culpa. «Eso es precisamente lo que te hace diferente». Pero la calma se rompió abruptamente. Una noche, al regresar a la mansión, Guadalupe encontró la puerta de su habitación entreabierta. El corazón le latía con fuerza. Dentro, sobre su cama, había una rosa marchita y una nota. «Las deudas del pasado siempre se pagan con sangre». El miedo la paralizó. Alfredo fue el primero en llegar cuando escuchó su grito. «Tranquila, estoy aquí», dijo abrazándola. Pero él sabía exactamente de dónde provenía aquella advertencia. Ramón. El pasado había vuelto. Luisa, fingiendo preocupación, ordenó reforzar la seguridad. Pero en privado llamó a Ramón. «No te excedas», advirtió. «Solo quería saludar», respondió él con ironía. «Recuerda quién te protege». Ramón sonrió. Pero los hombres como él no obedecen para siempre. Esa misma semana, un escándalo explotó en los medios. Una supuesta irregularidad financiera señalaba directamente la firma de Guadalupe en un contrato fraudulento. Las cámaras comenzaron a acosarla. ¿Es cierto que desvió fondos? ¿Es usted incompetente para dirigir la organización? Guadalupe no comprendía qué estaba ocurriendo. Alfredo revisó los documentos y confirmó la trampa. Las cláusulas que él había pedido revisar semanas atrás habían sido alteradas. Su firma había sido manipulada. «Es Luisa», dijo con certeza. «Pero, es mi tía». Alfredo sostuvo su rostro entre las manos. No todos los lazos de sangre significan lealtad. El escándalo afectó emocionalmente a Guadalupe. La presión mediática, la sensación de traición y el miedo constante comenzaron a quebrarla. Una noche sufrió un colapso nervioso. Temblaba, lloraba sin control, convencida de que todo era culpa suya. Alfredo la sostuvo mientras ella repetía: «No sirvo para esto, no sirvo». Fue en ese instante cuando él entendió que ya no había regreso.
La venganza había dejado de importar. Porque lo que sentía por Guadalupe era real. Pero el destino aún tenía un golpe más preparado. Olivia recibió la visita inesperada de Ramón, el chacal. Pensé que estarías más agradecida de verme, dijo él con burla. Olivia palideció. ¿Qué haces aquí? Ramón sonrió con perversión intacta. Recordarte que seguimos unidos por algo más que sangre. El terror regresó a los ojos de Olivia. El hombre que destruyó su vida estaba libre. Y ahora, jugando para el mismo bando que Luisa. La guerra ya no era silenciosa. Era personal. Y cuando el pasado y el presente chocan, la sangre siempre vuelve a correr. El escándalo financiero no fue el único golpe que Guadalupe tuvo que soportar. La presión pública, las intrigas dentro de la organización Zambrano y las constantes amenazas anónimas comenzaron a erosionar su estabilidad emocional. Luisa observaba el deterioro con una paciencia calculada. No hace falta destruirla, comentó con frialdad a uno de sus abogados. Ella misma se está desmoronando. Pero la caída que planeaba no era solo empresarial. Era personal. Guadalupe descubrió semanas después que estaba embarazada. La noticia la llenó de una felicidad que contrastaba con el caos que la rodeaba. Alfredo, al enterarse, sintió que el mundo se detenía. Vamos a salir de todo esto, le prometió, abrazándola con una mezcla de esperanza y miedo. Por primera vez imaginó un futuro donde la venganza no existía. Solo ellos, y el hijo que venía en camino. Pero la felicidad de Guadalupe duró poco. Ramón comenzó a acecharla. No directamente, no de forma evidente. Sombras en el estacionamiento. Un automóvil siguiéndola a distancia. Llamadas sin voz al otro lado de la línea. La paranoia comenzó a instalarse en su mente. Una noche, convencida de que alguien la observaba desde el jardín, sufrió un ataque de ansiedad severo. Alfredo intentaba calmarla, pero el terror era real en sus ojos. Luisa fingía preocupación ante la familia. Tal vez necesita tratamiento profesional, sugirió con suavidad venenosa. La presión le ha afectado. El plan estaba tomando forma. Con ayuda de médicos sobornados, comenzaron a registrar supuestos episodios inestables, insomnio, paranoia, comportamiento errático. Todo documentado. El objetivo era claro, declararla mentalmente incapaz para dirigir la fortuna. Pero el golpe más devastador estaba por llegar. En el 7º mes de embarazo, Guadalupe sufrió una caída en la escalera principal de la mansión. Nadie vio exactamente qué ocurrió. Solo se escuchó el golpe seco y el grito desgarrador. Cuando Alfredo llegó al hospital, el médico evitó su mirada. El bebé no había sobrevivido. El mundo de Guadalupe se quebró en 1000 pedazos. La pérdida la sumergió en una oscuridad profunda. Pasaba horas mirando al vacío, murmurando el nombre que había elegido para su hijo. Se culpaba. Decía que era castigo por no ser digna. Alfredo sospechaba. La caída no había sido un accidente.
y sus sospechas crecieron cuando descubrió imágenes de cámaras de seguridad borradas justo en el momento del incidente. Ramón. El mismo día del accidente, había sido visto cerca de la mansión. Olivia, al enterarse del aborto, sintió una punzada inesperada de culpa. Por primera vez comprendió que la venganza estaba alcanzando a inocentes. Esto ya no es justicia, murmuró sola en su casa. Mientras tanto, Luisa movía su siguiente pieza. Con informes médicos manipulados, convocó a una junta extraordinaria para evaluar la estabilidad emocional de la heredera. No podemos permitir que alguien inestable dirija el imperio, declaró con voz firme. Alfredo irrumpió en la reunión. ¿Esto es una farsa? ¿Y tú en qué posición estás para opinar?, replicó Luisa con frialdad. No eres parte de la familia. Las palabras quedaron suspendidas. Guadalupe, ausente, apenas comprendía lo que sucedía. Sedada por medicamentos que no necesitaba, comenzaba a perder claridad. Luisa estaba a punto de lograrlo. Pero Alfredo decidió cruzar la última línea. Esa noche, enfrentó a Olivia. Se acabó, dijo con determinación. Olivia lo miró sin comprender. ¿Qué dices? No voy a destruirla. No puedo. ¿Te olvidaste de tu juramento? No. Pero entendí algo que tú no quieres aceptar. Guadalupe no es culpable. El silencio fue brutal. Olivia sintió que el odio que la había sostenido durante años empezaba a desmoronarse. En la mansión, Alfredo irrumpió en la habitación donde Guadalupe permanecía casi ausente. La sostuvo entre sus brazos. Escúchame, no estás sola. No estás loca. Te están manipulando. Ella lo miró con ojos llenos de dolor. ¿Y si tienen razón? ¿Y si no soy capaz? Alfredo apoyó su frente en la de ella. Eres más fuerte de lo que crees. Y te amo. Fue la primera vez que lo dijo sin reservas. Y esa confesión se convirtió en el principio del fin para Luisa. Porque al revisar antiguos archivos financieros, Alfredo encontró la prueba que necesitaba: transferencias vinculadas a la noche del accidente de Ezequiel, pagos dirigidos a Ramón. La muerte del patriarca no había sido un accidente. Había sido asesinato. La guerra ya no era por amor ni por venganza. Era por justicia. Y cuando la verdad saliera a la luz, la organización Zambrano ardería desde sus cimientos. La mansión Zambrano respiraba una calma engañosa. Las luces brillaban como siempre, los jardines seguían perfectamente cuidados, y la prensa había disminuido su acoso tras los rumores sobre la inestabilidad de la heredera. Pero bajo esa fachada elegante, el imperio comenzaba a resquebrajarse. Alfredo tenía en sus manos las pruebas que podían destruir a Luisa Zambrano: transferencias bancarias, contratos alterados y registros que vinculaban directamente a Ramón, el Chacal, con la muerte de Ezequiel Zambrano. No era solo corrupción.
Era asesinato. Guadalupe, aún debilitada emocionalmente por la pérdida de su hijo, comenzaba lentamente a recuperar claridad. Las palabras de Alfredo habían sembrado una duda diferente en su mente, ¿y si realmente todo había sido un plan para despojarla? Esa noche, Alfredo reunió a Olivia. Tengo pruebas, dijo con firmeza. No solo contra Luisa, también contra Ramón. Olivia sintió que el aire le faltaba. Ramón. El nombre aún la perseguía en sueños. Podemos entregarlos, continuó Alfredo. Pero si lo hacemos, tú también tendrás que declarar. Olivia guardó silencio. Durante años había vivido solo para la venganza. Ahora se enfrentaba a algo distinto, justicia real. No destrucción, sino verdad. Después de unos segundos eternos, asintió. Estoy cansada de vivir en el pasado. Mientras tanto, Luisa convocaba una última junta directiva. Con documentos médicos y respaldo legal manipulado, planeaba declarar oficialmente a Guadalupe incapaz de administrar la fortuna y asumir el control total de la organización Zambrano. Es por el bien del imperio, afirmó con voz impecable. Pero antes de que pudiera cerrar el acuerdo, las puertas del salón se abrieron. Alfredo entró acompañado por Guadalupe. Ya no era la joven insegura que había cruzado esas puertas meses atrás. A pesar del dolor, caminaba con determinación. La junta se suspende, dijo Alfredo con firmeza. Luisa sonrió con desdén. ¿Y bajo qué autoridad? Bajo la autoridad de la ley. Minutos después, agentes federales ingresaron con órdenes de arresto. El silencio fue absoluto. Los documentos proyectados en pantalla mostraban transferencias ilegales, vínculos financieros con Ramón y pruebas que demostraban la manipulación del accidente que acabó con la vida de Ezequiel. Luisa perdió por primera vez la compostura. «Eso es falso», gritó. Pero las pruebas eran contundentes. En ese mismo momento, Ramón intentaba abandonar la ciudad. No lo logró. Fue detenido antes de abordar un avión privado. Olivia observó las noticias en silencio. Cuando confirmaron la captura de El Chacal, cerró los ojos. No sintió satisfacción. Sintió liberación. En la mansión, mientras Luisa era esposada, cruzó una última mirada con Guadalupe. «Eres débil», susurró con odio. Guadalupe la sostuvo sin temblar. «No. Solo elegí no ser como tú». La caída de Luisa fue rápida. El escándalo sacudió a la alta sociedad de Miami, pero esta vez la verdad estaba del lado correcto. Semanas después, la organización Zambrano comenzó un proceso de reestructuración transparente. Guadalupe asumió su lugar con humildad, asesorada por profesionales honestos y con el apoyo incondicional de Alfredo. La pérdida de su hijo nunca desaparecería, pero dejó de ser una herida abierta para convertirse en memoria sagrada. Una tarde, frente al mar donde todo había comenzado a cambiar, Guadalupe tomó la mano de Alfredo. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. Alfredo la miró con una serenidad que no conocía en sí mismo. «Ahora vivimos. Sin odio». Olivia, desde la distancia, observaba la escena. Había decidido vender sus propiedades y marcharse. El ciclo de la venganza había terminado. Antes de irse, buscó a Guadalupe. «No tienes la culpa de los pecados de tu sangre», le dijo con sinceridad. Guadalupe, conmovida, comprendió que la verdadera herencia no era el dinero. Era la capacidad de elegir quién quería ser. Meses después, en una ceremonia sencilla, Guadalupe y Alfredo renovaron sus votos. No como parte de un plan. No como instrumento de venganza. Como elección. Porque el amor que nació entre enemigos sobrevivió a la traición, a la muerte y a la locura. La organización Zambrano dejó de ser símbolo de ambición desmedida para convertirse en legado de justicia. Y así, la hija bastarda que llegó insegura y rechazada, terminó convertida en la mujer que reconstruyó un imperio desde la verdad. El odio perdió. El amor permaneció. Y así finalizó La heredera bastarda. Si te gustó esta radionovela, no olvides suscribirte y darle clic al canal. Cada semana traeremos 3 radionovelas nuevas basadas en las mejores telenovelas de Latinoamérica. Porque en este espacio
Las historias no se cuentan. Se viven.